Bienvenido a la tertulia. Esto es un foro de discusión, esto es un foro de análisis. Gracias por decirnos que ¿Todavía sí. estamos en el aire? Sí, estamos en el aire ya, sí. Gracias por su presencia. Es un gusto que usted comparta con nosotros unos minutos en vista de la situación que el país está viviendo con relación a la pandemia. Usted es el presidente del Colegio Médico Dominicano y es una autoridad por el hecho de que ha sido presidente en varias ocasiones, goza de una gran popularidad en el sector médico por su gestión y por la labor que usted ha hecho como gremialista, como presidente del colegio. Hay muchas preguntas, pero queremos centrarnos en la situación actual, la pandemia, la vacunación. ¿Cómo usted visualiza este proceso? Y luego que usted inicie y dé un esbozo de eso, le haremos las preguntas a los amigos aquí presentes. Aquí hay muchos médicos y también hay gente que no son médicos, pero la mayoría son médicos de los que están aquí. Gracias por su participación en la tertulia, don Waldo Ariel. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por invitarnos a su predilecto programa. Aquí estamos con ustedes. La pregunta específica que me hace es relacionada con las vacunas. Yo supongo que con la vacuna del COVID, ¿no? Usted está hablando de la pandemia. En realidad, en este momento hay varios tipos de vacunas que la mayoría de los colegas la conocen y que se está aplicando en diferentes esferas del mundo, lugares del mundo. 5 tipos de vacunas fundamentalmente. La vacuna de la Sinovac, la China, que tiene una efectividad de un 50.4%, según los últimos estudios realizados en Chile y en otros lugares. La AstraZeneca, que es una vacuna del Reino Unido, la Universidad de Oxford, de un adenovirus de chimpancé. Esta vacuna tiene una efectividad de un 62%, y aunque ha sido aprobada ya por el EICMA, que es los organismos de allá del Reino de Europa, en materia de salud, y también por la OMS, como vacuna de emergencia, todas han sido aprobadas como de emergencia, no de manera definitiva. Su efectividad y su eficacia es de un 62%. Y se cuestiona su uso. En varios países de Europa no lo están poniendo en personas de más de 65 años. Incluso España no lo está utilizando en personas con más de 55 años. Está la vacuna Sputnik, no Sputnik 5, como alguna gente le dice. Sputnik BV de vacuna. Es la rusa, 92% de eficacia. Y las otras dos que son americanas, la Moderna con un 94% de efectividad y la Pfizer con un 95%. Aparentemente, las últimas informaciones a raíz de puesta en marcha del programa de vacuna hoy en el Palacio, donde participamos, igualmente ayer también participamos en un pre-lanzamiento que se hizo a nivel del sector salud allá en el Palacio. Hemos participado en 2 reuniones, un programa de vacuna que nosotros no llenó las expectativas. Aparentemente es posible que esté llegando esta noche la vacuna desde la India. Esa es la misma AstraZeneca. Es posible que llegue esta noche, es la información que manejamos. Dígame. Algunas personas han preguntado que por qué usted prefiere, si usted tiene una predilección por alguna vacuna, si usted confía más en una que en otra. Y en ese caso, como los médicos
vamos a ser los primeros vacunados en la cadena de las fases que hay. ¿Cómo usted ve esto de estas vacunas de la India, de la China, que son las primeras que van a llegar? Entonces, esa es la que le va a tocar a los médicos. Sí, los médicos, según el esquema de vacunación que se va a implementar en el país, tiene 3 fases, una fase 1, 2 y 3. Cada fase tiene varios subtipos y se va a vacunar 1.5 millones de personas en la primera fase, comenzando por los médicos que están en la línea de fuego, los que están trabajando con los pacientes con COVID, intensivos, etcétera. Después vendrían los médicos que están haciendo la medicina, el ejercicio, pero viendo pacientes, pero no en la línea del COVID, y así sucesivamente. Después viene esa fase tiene 1.5 millones, la segunda fase tiene 1.2 millones. Esta fase ya sería la persona de menor de 60 años, mayor de 50 años. Fase, personas que van desde el grueso, donde hay unos más de 5 millones de personas, un total de 7.8 millones de personas de aquí a diciembre. Sí, esa es la proyección que tiene el gobierno. Ciertamente, nosotros no hemos objetado ningún tipo de vacuna. Nosotros le estamos diciendo al país que se vacune, a todo el mundo que se vacune. Nosotros lo que hemos expresado que nos hubiese gustado que a los médicos que están en la línea de fuego, que están en el frente, se hubieran vacunado con una vacuna que fuese más eficaz, como las 3 que le mencioné ahorita. Hablé de Sputnik, no estoy hablando de una sola tampoco. Sputnik V, Pfizer y Moderna, cuya efectividad de las 3 están por encima del 90%. Eso es un planteamiento simple que nosotros hemos hecho como Colegio Médico Dominicano. Naturalmente, no estamos diciendo que no se vacune. La vacunación no es obligatoria, a pesar de que el sistema, el mundo, la convierte en obligatoria, porque si usted va a viajar, muchos países van a exigir el carnet de vacuna. Entonces, si usted no tiene ese ticket de vacuna, no lo va a dejar viajar. Entonces, el mundo la convierte en obligatoria, a pesar de que supuestamente no son obligatorias. Estamos diciéndole a los médicos que se integren de manera masivamente en los programas de vacunación, a las personas que no le tengan miedo a las vacunas, que no le va a pasar nada del otro mundo, eso no es verdad, que por el contrario se van a beneficiar y van a tener anticuerpos para enfrentar este virus. Y los médicos que continúen su labor y que fortalezcamos este programa de vacunación. Cada médico tiene su propia cabeza y sabe lo que va a hacer y tomará sus propias decisiones al respecto, pero nosotros no nos ponemos de modo alguno a ningún tipo de vacuna. ¿Cómo usted considera, doctor Waldo, que ha sido el manejo de la pandemia por parte de las autoridades que estaban antes del 16 de agosto y los que entraron ahora? Con altas y bajas, en ocasiones el gobierno actual ha flexibilizado mucho el toque de queda y ha dado prioridad al comercio. Por ejemplo, en diciembre nosotros, a principios de diciembre, nos planteamos que había que tomar medidas más estrictas porque habíamos vaticinado de que en enero iba a haber un brote importante de los casos de COVID, que como en efecto sucedió así, lo advertimos muchas veces, entonces como consecuencia de los viajes de las personas que vienen del extranjero con COVID, o algunos sin COVID, pero que se infectaron aquí, el acercamiento familiar, el acercamiento social. Entonces el gobierno lo que hizo fue que dio apertura, incluso permitió la movilización de las personas, recuerdo yo en Nochebuena, hasta la 1 de la mañana. Eso permitió mucho contacto entre personas y ha hecho el rebrote que hubo en enero. Posterior a eso, el gobierno recrudece las medidas
del COVID, y a recrudecerla, pues se está sintiendo el resultado de que hayan descendido los números de casos por día de COVID, a pesar de que hubieron un número importante de fallecidos durante este mes que acaba de pasar y parte de la primera semana del mes de febrero. Nosotros entendemos es importante mantener el distanciamiento físico, es importante mantener el uso de mascarilla, porque entre menos casos suceden, es algo muy importante que señala la OMS, y es que entre más se controla la pandemia, menos rebrote, menos casos, incluso menos mutaciones, menos nuevas cepas. Eso es muy importante. Se ha silenciado su micrófono, escúcheme. Se silenció solo el micrófono suyo, déjeme abrirlo. No se escucha. Ajá, ya, ahí sí, ya. Se había silenciado, parece. Continúe, Sí, doctor. es cuando a veces entra alguna llamada. Ah, sí. Vamos a darle la oportunidad a algunas personas que están aquí, médicos. Aquí tenemos al doctor Chiqui Liriano. Le estoy abriendo el micrófono, Leonel Liriano. Hay muchos médicos en el auditorio. Tenemos al doctor José Concepción, que le estaba abriendo el micrófono. Chiqui, adelante. Concepción, cualquiera de los dos puede intervenir. Mi querido amigo Concepción siempre tiene el privilegio ante mí. Adelante, Concepción. Bueno, Chiqui, gracias por eso. Buenas noches a todos y buenas noches a nuestro querido presidente. Yo soy miembro de la directiva del Colegio Médico aquí en Santiago. Agradeciéndole de antemano al doctor Waldo Arias Suero por su comparecencia. Acabo de ver en las noticias, doctor Waldo, que por el avión de Iberia recién aterrizó ya el primer lote de vacunas que viene desde la India. Mi pregunta sería, esta cadena de frío que debe tener esta vacuna para asegurarnos a nosotros ese % de efectividad, en un país donde nosotros conocemos, usted como médico, pediatra, cardiólogo, sabe, tenemos la confiabilidad para que esta efectividad, ese porcentaje sea adecuado, porque usted ha sido un promotor de que a los médicos hay que brindarles la mejor cobertura porque somos la primera línea que estamos en el proceso de contaminación con respecto al COVID-19. Yo creo que usted lo acaba de expresar. En principio usted habló de que no le gustaba el tipo de vacuna que se había querido adquirir, que el gobierno hizo las gestiones, pero es como dice, nuestro vino es sagro, pero nuestro vino es lo que nos ha tocado. Así que buenas noches, querido presidente. Muchas gracias. Sí, aclararle algunas cosas. Yo no he dicho que no me gusta. Yo le he hablado, he sido coherente y lo sigo diciendo que preferimos. Porque claro, yo lo entiendo perfectamente. ¿qué es lo que pasa? Si usted se vacuna con la China, usted queda cubierto en un 50%, pero usted tiene un 50% de que le puede dar la enfermedad. Sabemos que si se vacunó y le da la enfermedad, esta enfermedad sería menos catastrófica y los internamientos disminuirían y los pacientes intensivos por igual. Eso lo sabemos. Esa característica la tienen todas las vacunas de COVID, no de manera exclusiva la China ni ninguna otra. La vacuna que llega esta noche, que es la de AstraZeneca, que llegó desde China, es un gran productor. China es un gran productor de vacunas. Tiene grandes almacenes. No necesita una gran refrigeración de 2 a 8 menos grados por debajo de 0 Celsius. O sea, eso lo puede tolerar en una nevera normal, común, casera. No es lo mismo que la de Pfizer, cuya
refrigeración, se necesitan estos grandes freezers o congeladores, mega congeladores, con temperatura por debajo de menos 80 grados Celsius, que es lo que se requiere en esta vacuna. Tenemos la información de que el gobierno tenía 8 de estos megacongeladores y los empresarios le regalaron 4 más para un total de 12 megacongeladores, para una capacidad de más de 650,000 dosis de vacuna Pfizer. Explicarle que sin denaturalizarse la vacuna Pfizer en estas condiciones, en frío extremo, menos 80 grados, puede durar siendo eficaz 6 meses. Y hay otra facultad que para uno poder trabajar con esta vacuna Pfizer, es que puede durar 5 días fuera de esos megacongeladores a temperatura de 2 a 8 grados por debajo Celsius. O sea, por ejemplo, si usted la almacena aquí en Santo Domingo y quería vacunar a Asua, pues usted la puede mandar en esas neveras de menos 2 a 8 grados y puede durar 5 días vacunando a Asua sin que se denaturalice ni pierda su eficacia esta vacuna. Incluso cuando se va a inyectar el paciente con la dosis, cada frasquito de la vacuna Pfizer trae 5 dosis. En algunos países le están sacando por la necesidad real existente 6 dosis, o sea, la están escudriñando más, le están sacando 6 dosis. Después que tú no se la puede poner fría al paciente, usted tiene que dejar que se convierta a temperatura normal y en temperatura normal esa vacuna Pfizer sin denaturalizarse puede durar 6 horas. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Que te da rejuego la Pfizer. Ya el gobierno tiene 12 megacongeladores, ya que esos planteamientos sobre la duda que existían sobre la vacuna Pfizer, ya el gobierno resolvió ese tema de la cadena de frío con la de AstraZeneca que llegó esta noche, con la China no hay ningún inconveniente y con la rusa. Y la Moderna se necesita unos menos 30 grados. El problema más exigente la tiene la Pfizer, pero ya el gobierno la resolvió. Esa es la respuesta que le tenemos. Chiqui, adelante. Sí, antes que nada, decirle a Aldo Ariel que aunque muchas veces no coincidimos con él en muchos de sus planteamientos, lo admiramos muchísimo, porque una cosa que él nunca ha tenido es que le ha rehuido a un compromiso o a un pleito para defender a los médicos. Y eso no ha sido en un gobierno, ha sido en todos. O sea, él siempre ha puesto el gremio y a los médicos por encima de lo que es la política. Yo lo agradezco mucho. Realmente el tema de la pandemia y de la vacunación es muy interesante, porque por ejemplo, en lo que es en la programación que sacó el gobierno de las diferentes fases, si a mí me preguntaran, yo diría que yo intercambiaría la fase 2B por la 3A, porque aunque los pacientes de la 2B son mayores, en la 3A, los pacientes tienen factores de riesgo. Entonces, un paciente joven o un paciente viejo siempre va a ser, me refiero en esas edades, pues yo tengo 58, gracias a Dios, y yo estaría en la fase 2B si no fuera médico. Pero en cuanto a mi salud, yo soy una persona que no sufro de nada. A veces de falta de cuarto, como todos los médicos, pero normalmente no tengo ningún problema. Ahora bien, las diferentes vacunas son muy interesantes todas, y las diferentes tecnologías que se están usando dejan mucho al descubierto que nosotros como ciencia cada vez somos más ciencia y menos arte. Cada vez sabemos más de la biología y eso nos hace ser más certeros en nuestro conocimiento y en nuestro tratamiento con los médicos, hacia los pacientes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las que serían las vacunas tradicionales, ya no son tan tradicionales,
porque aunque se están usando virus atenuados en el caso de AstraZeneca, que bien dijo el doctor Ariel Suero, que se trataba de un virus de mono atenuado, es un virus que es no patógeno para el hombre y lo que se usa es una parte de la proteína del virus del COVID-19 o del SARS-CoV-2 y se incorpora a esta estructura de ese virus una proteína que no es patógena también. Y cuando entra al organismo, inmediatamente esa proteína es detectada, nosotros vamos a crear anticuerpos contra esa proteína que sale en el virus del famoso mono. Casi todas las vacunas tienen una técnica parecida a esa. Ahora, que no es como se hacía antes, que se usaban virus atenuados, ahora lo que se están usando es muchos otros vectores que cargan proteínas virales para evitar que los pacientes puedan desarrollar la enfermedad. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, en la vacuna de AstraZeneca, ellos dijeron que lo corrigieron, que vimos reacciones del sistema inmunológico terrible para el sistema nervioso central, como tenemos al doctor José Concepción aquí. Varios pacientes hicieron mielitis transversa y no se pudo filiar bien la causa, pero parecía que fue a causa de la vacuna. Y otros dijeron que uno por lo menos de los pacientes tenía historia de esclerosis múltiple. Sí, que hay mucha gente en turno. Pensaba que no, excúsame. Sí, lo que yo quiero decir en esto es, primero, el aislamiento hay que sopesarlo muy bien. Yo pienso que aquí en República Dominicana se hicieron buenos protocolos de reingreso laboral. La mayoría de las empresas tenían protocolos para evitar que los pacientes fueran contaminados, no los pacientes, sino los empleados fueran contaminados. Yo pienso que el problema más serio que nosotros teníamos eran las comunidades, no en los centros de trabajo. Entonces, ahí yo creo que debemos enfocar un poco la situación. Otra cosa es que estoy de acuerdo con el doctor Ariel Suero de que las vacunas que se debieron haber usado en los médicos eran las que tenían la mayor cobertura. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que no esté expuesta a la enfermedad, que tú la vacunes contra el 50%, ese 50% se va a convertir en un 75 o un 80%, porque el paciente está muy poco expuesto a la enfermedad, pero el médico realmente va a sufrir de ese 50%, porque va a estar expuesto a la enfermedad continuamente. Yo pienso que se debió haber usado vacunas como Moderna, AstraZeneca y la Sputnik, más que lo que estamos usando hoy en día. Muchas gracias, Chiqui. Realmente el gobierno trató de conseguir esa, pero hubo dificultad porque esas empresas se quedaron su vacuna para ellos primero, ¿verdad? Estados Unidos, Europa. Aquí hay una pregunta en lo que habla el doctor Radamés Corona, que dice que si usted sabe, Waldo, la logística de la vacunación, ¿dónde se va a vacunar? ¿En qué centros? Los mismos programas del país. El programa del país se va a implementar. Los mismos que tenemos en el país, abiertos y cerrados. Se va a vacunar, incluyendo los... Muy bien. centros que tenemos. Van a operar y aparecerán voluntarios, etcétera. Radamés Corona, adelante. Buenas noches, presidente. Gracias. En el caso de los médicos, que comenzará con la primera línea, irán a las unidades, a través de su programa, a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y a los lugares donde Bruno, pasó algo ahí. Se le fue la señal. se está oyendo. Sí. Se escucha. Se corta. Se escucha. No sé qué sucede. Se escucha. Aló. Sí, se escucha, sí, dígame. Se escucha. Aló. Se escucha, sí, se escucha. Aló. Pero está abierto su micrófono. Aló. Se escucha, sí.
Puede hablar, presidente. Muy bien, ya. Eso quería expresarle. Bien. Adelante. Buenas noches de nuevo, presidente, y buenas noches, colegas y demás espectadores. Soy el encargado nacional de COVID-19 en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y aprovecho para darle las gracias por aquella diligencia que hizo con relación a lo que va a pasar en junio, que me cae bien. Muchas gracias. Con relación a la vacunación, le iba a hacer la pregunta en privado porque tengo su número, pero aprovecho este foro para preguntarle si el colegio médico tiene contemplado utilizar o prestar o facilitar los locales del colegio médico para poner puestos fijos intramurales de vacunación. ¿Me escuchó? Sí, Bien. claro. Pues eso se aprobó con una resolución de la Junta. Hemos dicho varias veces que eso que estamos buscando los locales del Colegio Médico Dominicano. No solamente acompañarlo físicamente a través de los apoyos y la logística que le puedan dar la institución, sino también hemos colocado a disposición del gobierno de los locales a nivel nacional, de los locales del Colegio Médico. Muy bien. El señor Jorge Luis, le estoy abriendo el micrófono y después va el doctor César Núñez. Buenas noches, ¿me escucho? Sí. ¿Se escucha? Bruno. Adelante, adelante, sí, adelante. Bueno, yo espero que me estén escuchando. Muy bien. Yo espero que me estén escuchando. Buenas noches a todos los amigos de la tertulia, a ti, Bruno, por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Una pregunta al doctor Waldo Ariel. Estar entre todos ustedes que son profesionales de la ciencia de la salud es un poco difícil porque se van a temas muy científicos de sus áreas, ¿no? Pero la pregunta es de otro tipo. Yo quiero que él me diga cómo se siente el más útil, más importante para fines de la colectividad, como gremialista o como médico, en su especialidad, que no sé cuál es, imagino que debe ser una muy dura. ¿Cuál es su fuerte? ¿En qué él entiende que es más útil? ¿O en cuál se siente mejor? Porque de pronto puede ser que le guste más una cosa que la otra. Eso es personal, pero si te quiere se la contesto. Eso es personal, pero si te gusta se la contesto. No, yo me siento bien en ambas cosas. En ambas, yo creo que son funciones diferentes y te abarca públicos diferentes. Los médicos necesitan de sus dirigentes que lo defiendan y lo protejan. En esta gestión de nosotros, vamos a entregar una de las gestiones más exitosas de todos los tiempos de la historia del Colegio Médico Dominicano. El colegio se fajó para conseguir ese 30% que va a obtener los médicos ahora en junio, el más amplio, porque ahí están incluidos no solamente los médicos del Servicio Nacional de Salud, sino también los de Salud Pública, los del 911, los del CONAPE, que nunca se habían incluido, y los hospitales de autogestión, que tampoco se habían incluido. Y todo eso lo logró en las negociaciones con el gobierno médico dominicano. Recuerdo yo que cuando como presidente de la República del aumento salarial, el presidente nos dijo, estamos evaluando un aumento para este año. Yo le digo, presidente, yo no puedo salir aquí con una evaluación. Entonces, después de muchas insistencias, nos dijo que no iba a hacer un aumento de un 30% en enero. Y después yo le dije que no, que nosotros no podíamos aceptar un 30% en enero, y fue una gran discusión porque las recaudaciones en enero no existían, que eran muy pocas. Entonces, finalmente yo le dije, pues muy bien, no aumenten en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Aumenten un 30% a mediados de año. Y ahí aceptamos. El presidente se reúne con su financiero que estaba al lado del el director de presupuesto, Rijo, hace una parte y de allá para acá viene aceptando la propuesta del Colegio Médico. O sea, ese 30% elaboró el gobierno, un éxito de esta junta directiva del Colegio Médico Dominicano. Y también logramos algo muy importante, que son las pensiones, que ya hay un gran paquete de pensionados que saldrán. Mire, la gente puede decir que lo consiguió fulano en otra gestión, no.
todo el mundo hemos firmado acuerdos de pensiones. Yo firmé un acuerdo de pensión con Altagracia Guzmán una vez sobre la ley 414-98, pero si no se aplica, no se logra. Y Amaril y otros dirigentes también han firmado acuerdos de pensión. El problema no es firmar un acuerdo de pensión. El problema es su aplicación, porque la ley está ahí de hace mucho. La ley 414-98 tiene 22 años. Vamos a lograr pensiones sin precedentes. Los pensiones que vienen por ahí, hay médicos que se van a pensionar con 130,000, con 140,000, con 150,000 pesos. De ahora en adelante, todos los médicos que se vayan a pensionar, se van a pensionar con todo su salario. El que tiene 1, 2, 3 empleos, se le van a sumar más sus incentivos. No hay en la historia del Colegio Médico Dominicano. Incluso no logramos aumentarle a todos los que ya están pensionados, pero se le aumentó a una parte importante, a más de 400, 500 médicos pensionados que ganan y se llevan esas pensiones. Estamos hablando de un aumento de un 500%. Se dignificó la pensión de esos médicos con 5 pensiones. Se le va a llevar a todos a 50,000. Entonces, más los médicos han cobrado sus incentivos, etcétera. Se han firmado acuerdos con instituciones. Hemos estado al frente en la defensa de los mejores intereses de los médicos. Fíjate, en el día de hoy llegamos a un acuerdo con los militares, el jefe de la policía, interior y policía. Los médicos pueden transitar en la noche y no lo va a agarrar preso. No abusemos, seamos moderados, pero ya está vedado, prohibido de que un médico se detenga y se lleve preso. Desde que se identificó como médico, eso sí, identifíquese. No peleen, párense, identifíquense como médico. Y ya los médicos se sienten más tranquilos. Y eso es una conquista, lograr que no nos agarren presos. Hoy se logró eso. Entonces, me siento bien como dirigente de ese político profesional. Me siento bien, yo tengo mi consulta privada y pública, y pediatra, y trabajo en ese sentido, tanto como pediatra y así también como cardiólogo pediatra. César Núñez. Buenas noches, Waldo, el presidente histórico de nuestro colegio médico. Yo quería saber, ¿qué piensa el colegio médico del uso de la ivermectina en los pacientes con COVID? Puesto de que hemos tenido un ministro que se sienta en su consultorio de Unión Médica a indicar ivermectina en pacientes positivos con COVID, pero se oye entrecortado. No me oye. Se oye entrecortado. Ahora un poco. Waldo, yo quería saber. Usted tiene... No, que si tiene Wi-Fi donde él está, porque sí, parece que la señal no está muy buena donde el doctor Waldo está. Le escucho. Adelante. Sí, me le escucho. Waldo, yo quería saber, ¿qué piensa el colegio médico sobre el uso de la ivermectina en los pacientes con COVID positivo? En vista de que tenemos un ministro de salud que se sienta en su consultorio de Unión Médica a indicar ivermectina, pero desde el Ministerio de Salud emana una comunicación que censura su uso para los pacientes con COVID positivo. ¿Qué piensa el colegio médico sobre el uso de la ivermectina en estos pacientes con COVID positivo? De manera empírica, la ivermectina es el medicamento antiparasitario que más se utiliza a nivel en estas áreas de estos países. No estoy hablando de otros países, pero en estos países latinoamericanos se usa de manera masiva, a cántaro, como dicen la gente de los campos. ¿Y qué ha hecho el ministerio? Mirar para arriba. Mirar para arriba. O sea, parece que no le cae atrás a nadie que esté utilizando la ivermectina, ni lo meten preso, ni nada, ni lo investigan, ni nada, como se han hecho con otro tipo de medicamentos. Entonces, el Colegio Médico Dominicano no está para rechazar ni aceptar ningún medicamento porque no hay competencia
del Colegio Médico Dominicano. Para eso está el Ministerio de Salud Pública a través de la ley 4201 y a través y la Comisión de Bioética en Salud, que son las instituciones encargadas de verificar la eficacia de un medicamento a través de los distintos estudios, etcétera. El Colegio Médico puede hacer sugerencias, etcétera, pero esas son las estructuras encargadas de aprobar en este país la aplicación de un medicamento. Pero se usa de manera masiva la ivermectina. Pero cuando, si ustedes quieren, cuando hablemos, si se va a hablar de tratamiento, entonces pudiéramos ampliar esa pregunta. Ok, gracias, Juan. El doctor Chiqui Liriano quería decir algo. Adelante, Chiqui. ¿Te abrió el micrófono? Sí, ahora se abrió. No, yo quería tirarle un piropo a Waldo, porque la verdad es que cuando yo era un médico jovencito, yo lo veía a él como un hombre de edad. Entonces ahora yo lo estoy viendo que él está más joven que yo. Se ve mucho más joven que yo. Por mucho. Y entonces, no, y también ratificar la tremenda labor que tú has hecho durante tantos años por el Colegio Médico y por todos nosotros. Es increíble cómo te fajaste con Tati, con todo el mundo, de ahí a ahí, todas las cosas que se han ido consiguiendo. Realmente lo que tú acabaste de decir, quizá mucha gente lo tome a la ligera, pero esas reivindicaciones laborales van a repercutir en la vida de nosotros y de esta generación hasta que estemos vivos. Eso era lo que Waldo, ¿cómo usted ve, así como ha habido una mejoría de las condiciones de trabajo de los médicos y de su sueldo, cómo usted ve la situación de los hospitales? ¿Ha habido mejoría con relación a hace 10, 15, 20 años atrás de lo que es el equipamiento y la atención al paciente? No, si usted compara los hospitales 20 años atrás con los de ahora, hay un cambio. Claro. Ahora, ¿cómo están los hospitales? Todavía, con mucha deficiencia y muchas limitaciones. De hecho, el propio director del Servicio Nacional de Salud hizo un levantamiento y un libro que nos enseñó con todas las deficiencias que encontró los hospitales que están ahí y que hay que resolver. Desde infraestructura, medicamentos, equipos, etcétera. Dio unas estadísticas de por encima de un 50% de deficiencia de los hospitales. Una investigación que hizo el propio Mario Lama y que nos enseñó el estudio que hizo. Entonces, en este país. Pero si usted compara 20 años atrás, como eran esos hospitales, como ahora, hay un cambio favorable. Eso. Correcto. ¿Quién más? Aquí tenemos a Manasés Peña. Le estoy abriendo el micrófono a Manasés Peña. Adelante, Manasés. Sí, gracias. Waldo, buenas noches. Buenas noches, Manasés. Y a la vez felicitarte por esta gestión. Waldo, en el gremio médico se dice que tú no te vas a retirar y que cada 2 años tú vas a volver porque eres el presidente que ha conseguido más logros para el conglomerado médico en el país. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Tú vuelves en el 23 entonces? Ya que no se permite la reelección en el colegio médico. Yo estoy cansado, Manasés, muy cansado. Mira, Manasés, te voy a decir la verdad. Yo esta tarde recibí alrededor de más de 300 llamadas a mi celular. Y yo estoy conversando con usted y el celular está sonando constantemente. Hay que hacer, en determinado momento ya uno tiene que hacer un alto. Fíjense que yo he sido presidente 5 veces y ustedes nunca me han visto aspirando a ningún cargo electivo, ni trae ningún carguito de ningún gobierno. Yo he sido un gremialista neto.
A mí nadie me puede señalar que ha aspirado a diputado, regidor. Eso no es malo tampoco. Bueno, eso no es malo. Ni me han visto en ningún cargo del gobierno, ni le acepto. Me han ofrecido de todo, de todo, y todo lo he rechazado. Yo me he circunscrito a ayudar en lo que pueda a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del médico dominicano y la salud del pueblo. Ese es ha sido mi mayor esfuerzo, pero ustedes no me han visto politiqueando, y cuando hay que darle funda a un gobierno se le da a quien sea. En eso no hay problema. Fíjense ahora, nosotros teníamos una marcha al Palacio de la Policía. ¿Quién ha hecho aquí una marcha al Palacio de la Policía? Si esa reunión no se da hoy, la marcha se hubiera dado mañana. Y Santiago estaba muy caliente también para hacer esa marcha. Nosotros lo sabemos. Pero se llegó a un acuerdo. ¿Qué era lo que buscamos? Un acuerdo. Nosotros no podemos ser tosudos. Si logramos lo que buscábamos, que es que no nos maltraten a los médicos, que no nos lo agarren preso, y el jefe de la policía y el interior de policía, Chuba, que me aseguran que los médicos no se van a detener ni se van a agarrar presos. Mira, hay muchos médicos contentos con esa medida, pero muchos, lo que no pueden es abusar. No pueden abusar los médicos. Eso no. Yo prefiero que los médicos que estén de servicio son los que se movilicen, porque a veces un médico lo puede llamar a una persona para que lo atienda. Pero la pregunta que yo le hice al jefe de la policía fue que ciertamente hay un grupo reducido de médicos, porque hay que reconocer que vienen de donde su mamá o vienen de un amigo. ¿Y por qué no? Se están dando un traguito, porque ajá, los médicos no son humanos. Se pueden dar su traguito, como se lo da el país entero, porque el país entero se da tu traguito de vez en cuando, sin abusar. Entonces, ¿por qué agarrarlo preso? Si los militares, cuando no presentan una hoja de ruta en la calle, tampoco lo agarran preso. Porque hay militares que caminan en la calle sin estar de servicio. Entonces los militares no lo agarramos preso sin estar de servicio, y los médicos sí. Entonces dije que tenemos que hacer una jornada de unificarnos, los militares, los médicos y los militares, que estamos en el mismo camino, enfrentando al COVID para derrotar al COVID, que nosotros no podemos pisar la manguera, que tenemos que llevarnos bien, porque esa animación que se está creando alrededor de los médicos, en contra de los que echarlo para atrás, con el buen ejemplo de los militares hacia los médicos, y por eso se llegó a ese importante acuerdo, que muchos médicos me han llamado a felicitarnos y que están muy contentos con ese acuerdo. Ya se siente como una paz, un respiro. Ya cuando un médico va a salir un poco tarde, ya sale con más tranquilidad. Es más, yo voy a caminar algunas calles a ver si es verdad que ellos van a cumplir, y me voy a poner de carnada. Voy a caminar algunas calles y me voy a poner de carnada. Yo me voy a identificar como médico, ni siquiera me voy a identificar como presidente del colegio médico, como médico, a ver si es verdad que no me van a agarrar preso y que ellos van a cumplir, porque ese fue el acuerdo que se hizo hoy con el jefe de la policía y con Chubasque. Bien. Ernesto, adelante, Ernesto. Buenas noches, presidente. Waldo, Ernesto Cruz, de este lado. Waldo, sabemos que Saludos, el colegio médico desde el inicio de la pandemia ha tenido una posición de colaboración hacia el gobierno, y que el gobierno ha desoído los planteamientos y llamados del colegio a un encrudecimiento de las medidas para disminuir la tasa de contagio. Y ahora que tenemos un plan de vacunación anunciado bajo la presión que hizo el Colegio Médico y otras organizaciones políticas, sería oportuno que el gobierno escuchara y dejara en manos de las personas que podemos saber de planes de vacunación, que podemos saber de estrategias de vacunación, la sensibilización de la población. Es decir, ¿es correcto que ahora el gobierno sí no escuche y acepte el consejo? El consejo de sensibilizar a la población.
Yo creo que ese es un trabajo colectivo. Sensibilizar a la población para que se vacune. Exacto, sí. Porque tenemos, hoy salió el dato que un 40% de la población dice que no se va a vacunar. Mire, sobre ese dato primero no es exclusivo de la República Dominicana. Es un dato del mundo. Eso sucede en el mundo entero. Pero yo creo que eso puede ser derrotado poco a poco en la medida que las personas vayan viendo que se están vacunando y que no es lo que se decía en las redes, porque una persona sentado en un sanitario te pone una gente a brincar de que se vacunó y está brincando, y tú sabes que eso es una gran mentira. Desde un sanitario sentado. Mientras tanto, los que fabricaron las vacunas en un laboratorio con toda la ciencia, quieren derrotarlo sentado desde un sanitario con una mentira. Esa mentira de los efectos secundarios falsos sobre el COVID, que lo existen, pero ya usted lo conoce, como la fiebrecita, etcétera. Eso hay que derrotarlo, pero tiene que ser un trabajo colectivo, no solamente del gobierno, sino de todos nosotros. Nosotros tenemos que empujar para adelante para hacerle saber a la población que la vacuna, estas vacunas, son una necesidad y que hay que ponérsela, y que no es verdad que una persona de repente va a salir brincando y se va a encaramar en el techo. Todas esas mentiras serán derrotadas en la misma medida que las personas se vayan vacunando, y usted verá que ese 40% se va a reducir a un 10 o un 15%. Hay algunos médicos, Waldo, que son antivacunas y que han difundido una serie de informaciones, teoría de conspiración, pero algo realmente terrible lo que difunden. Y esas cosas encuentran eco en las redes sociales. Eso es lo que ha sucedido con eso. Bien. Estoy abriendo el micrófono a Raquel Báez, que quiere hacer una pregunta. Raquel, adelante. Adelante. Ella, bueno, Lugo Cabrera, le voy a abrir el micrófono a Lugo Cabrera. Aquí está. Adelante, Lugo. Sí, gracias, Bruno. Doctor Waldo, yo soy una persona que no soy médico, pero desde muy joven he estado relacionado a todos los niveles de la cura, comenzando por ser criado por una curandera y con formación en dirección de hospital. Y todo lo que tiene que ver con el sector médico, que no es la cura. Waldo, hay un caso o un accionar en los hospitales docentes que se da y que a ustedes les pasa desapercibido o que en los últimos años han descuidado, que es la relación de los médicos con los residentes y fundamentalmente de los propios residentes que en los distintos niveles acosan a los residentes en los distintos hospitales. Eso es bueno que ustedes le presten atención, porque hay muchos acosos y maltratos, y los pobres médicos pasan mucho trabajo y mucho maltrato de toda índole. Yo quisiera saber cuál es su parecer con relación a eso y qué ustedes están haciendo con relación. Si usted compara la residencia en sus orígenes con la de ahora y el trato que se le da a los residentes, ha habido un cambio sustancial en favor del médico residente. La situación, sí, se conserva un sector todavía. No voy a mencionar la palabra acoso, no me gusta mencionar esa palabra, porque el acoso puede ser múltiple. El acoso laboral, el acoso sexual, el acoso académico, hay varios tipos de acoso, hay que ser específico con esa palabra, pero no me gusta usar esa palabra. De todas formas, yo sí sé de muchos médicos que se fajan a enseñar a los residentes y a educarlos, que van
se levantan a las 5 y pico de la mañana para estar en una entrega de guardia, a darle docencia, y que ha invertido un gran tiempo, porque usted cree que esos médicos residentes salen de ahí preparados, es por obra y gracia, no, es gracias al favor, no, a la dedicación de esos profesionales, de esos especialistas, que se meten en un quirófano a decirle, mira, por aquí pasa tal arteria, tenga cuidado cuando usted abre este abdomen, y por aquí pasa tal arteria. Eso no tiene valor y eso no se menciona. Solamente quieren acabar con esos médicos especialistas cuando sucede cualquier problemita. Yo creo que sí es cierto que todavía persiste algún nivel mínimo en contra de esos residentes, de algunos residentes, pero también es cierto que en lo macro, la gran docencia, el gran esfuerzo que se hace en esos médicos especialistas por educar y forjar esos residentes. Antes las sanciones en su gran mayoría eran de horas, de 24 horas en una emergencia. Ahora no. Eso se ha reducido. Ahora, ¿cuál es una sanción ahora? Te ponen a preparar un tema académico. Es mucho mejor que durar 24 horas en una emergencia. Pero quedan algunos elementos que hay que ir superando progresivamente, porque no te descarto que no aparezca un médico un poco arrogante que quiera manillar en términos despectivos algún médico residente, pero no es la generalidad. Te apuesto que más del 90% de esos médicos especialistas, en su gran mayoría, 95%, son defensores de la academia, son defensores de la residencia, enseñan a esos muchachos y lo tratan con mucha ética y con mucha moral. Vamos a darle la oportunidad al doctor Luis Núñez. Adelante, Luis. Le estoy abriendo el micrófono. Luis. Bueno, parece que Luis no está atento porque le estoy abriendo el micrófono. Waldo, entonces, en este periodo que usted ha dirigido el colegio, le ha tocado una situación difícil, que es la pandemia, y asimismo le está tocando a los ministros previos, al doctor Sánchez Cárdenas y al doctor Plutarco Arias. Y la verdad que ha sido una situación que pone en aprieto a cualquiera, porque es una situación que se le puede escapar de las manos a cualquier persona, y sabemos que han hecho un esfuerzo por lograr controlar el asunto. Así es. Gracias ante todo a Dios, que nos ha permitido salud en el marco de esta pandemia. No hemos tenido suerte o ambas. Conozco gente que está menos expuesta. Hemos tenido descanso, eso es verdad. Incluso hemos realizado varios operativos de material de bioseguridad, llevándoselo a los médicos a nivel nacional. Y hemos estado al frente con los problemas de los médicos, todos los problemas de los médicos. Y tenemos un pliego de que va a beneficiar al país. La señal. Luis Núñez, adelante. Buenas noches, querido presidente, excelentísimo. Mirando simultáneamente la llegada de Iberia al Aeropuerto Internacional de las Américas con el primer cargamento de vacuna, casi automáticamente me estoy remangando, como dicen en el Cibao, mi camisa para que me pongan la vacuna. Pero según la explicación que usted nos da,
vagamente de la efectividad de cada vacuna, volví y me remangué la camisa hacia abajo, como dicen en el Cibao, en el sentido que nos dice que es un 50 o un 60% la efectividad de esa vacuna que acaba de llegar. Y si Pfizer, y si nosotros entramos en primera línea, que estamos expuestos al COVID con más que los otros pacientes, me viene la idea de hasta coger un avión e irme para otro país a ponerme la vacuna, salvo que no se le explique a la ciudadanía que con un 50 o un 60% puede hacer que uno nunca coja la vacuna. Esa interpretación la veo yo desde el punto de vista como médico, que soy cirujano, pero como epidemiólogo debe haber otra explicación. Considero yo. Yo no sé qué usted puede sugerirme en ese sentido. Si esperamos la fase, nosotros que estamos en primera línea, ya sea buscándolo en otro país o aplicarnos esta que acaba de llegar. Es una vacuna, una pregunta que me hace, ¿no? Sí. Bueno, es una decisión, nosotros le hemos dicho que se vacune y vamos a insistir en que se vacune. Nosotros lo que hemos hecho es una observancia sobre lo que uno prioriza. Esa es la posición del Colegio Médico Dominicano de que se vacune. Naturalmente, como le expresé al principio de esta reunión, cada médico, cada persona, cada individuo toma las decisiones que ellos consideren del lugar, porque la vacunación no es obligatoria. Si usted me pregunta que si se vacuna, hay que vacunarse. No le vamos a decir que no. Hay que vacunarse. Pero los médicos somos médicos y estudiamos y entendemos y sabemos que un medicamento es más eficaz, que tal antibiótico es más potente que otro. Todo eso nosotros lo sabemos. Y esa es nuestra respuesta. Sí. Para terminar, Karina Mota tiene una pregunta. Estamos terminando ya, Waldo Ariel. Sabemos que ya van a ser las 10 de la noche. Y usted me dijo de 9 a 10. Muy buenas noches. Ante todo, felicitar al doctor Waldo por su gestión. La pregunta va basada en que si se está haciendo o si se va a hacer, mejor dicho, algún estudio con las vacunas. O sea, si se va a llevar una base de datos de todos los dominicanos que van a estar vacunados para poder registrar si hay algún efecto adverso en la población de los dominicanos. Eso está dentro del programa de vacunación del COVID. Se va a llevar una base de datos. Incluso después que se vacune, se va a dejar en observación, creo que unos 15 o 30 minutos, donde se van a notar cualquier tipo de reacción. Se va a tener más cuidado con los pacientes alérgicos. Ustedes saben que hay pacientes alérgicos. Hay que ser mucho más cuidadoso. Y esa pregunta que usted hace, que es muy correcta, se va a llevar en cuenta esto que usted está planteando. Sí, se va a llevar un registro. Usted se va a vacunar, se le va a dar una tarjetica para que usted sepa que la segunda dosis, cuándo es que se la tiene que volver a poner. Porque, por ejemplo, la Pfizer se utiliza cada 21 días, pero la de AstraZeneca se utiliza a los 28 días. Esta que acaba de llegar esta noche se utiliza 4 semanas después. Una primera dosis ahora y una segunda dosis 4 semanas después. Si fuese la Pfizer, en 21 días después de la primera dosis. Waldo, ¿por qué una persona que ya le ha dado la enfermedad y tiene buenos niveles de anticuerpos insisten en que debe vacunarse? Porque esa respuesta la ha dado la OMS. Una respuesta porque todavía no se sabe cuál es la real inmunidad de la persona que le ha dado el COVID. El COVID. No se sabe. Y por eso es que los organismos encargados para tales fines están recomendando que se vacune. No hay una visión muy clara. Recuerden que una enfermedad nueva, no hay una visión clara, incluso con la propia vacuna. Uno no sabe qué tiempo va a durar la inmunidad en el mundo. Ya, por ejemplo, uno de los países que está más avanzado, que es Israel, que ya tiene un % importante de la población vacunada, y Chile también,
ya dentro de unos 6 a 8 meses, ya ellos sabrán de esa vacuna y se van a medir los alcances en vacunaciones masivas que se están haciendo. Por ejemplo, Israel está poniendo la Pfizer, Chile está poniendo una vacunación combinada tanto de Pfizer como de AstraZeneca. Entonces, ya dentro de unos 6 o 8 meses, nosotros, el mundo, la OMS, sabrá realmente qué tiempo puede durar esa inmunidad. Nosotros sabemos que hay vacunas que tú te la pones y dura inmunizado para mucho tiempo. Sí. Hay otras que no, que necesitan un refuerzo cada cierto tiempo. O sea, que eso no es nuevo. Eso de los refuerzos cada cierto tiempo en un esquema de vacunación. Le estoy abriendo el micrófono a Rafael Mirabal, doctor cirujano. Sí, buenas noches, Waldo, buenas noches. Gracias por compartir aquí con este grupo de cibaeños. Ahorita hablaron, creo que había algo que hay que aclarar, es que cuando mencionaban las vacunas que llegaron, no son de China, son de la India, que creo que hubo esa confusión ahorita. Quería aclararlo porque quedó eso en el aire como que era en China y son de la India y son AstraZeneca, como usted dijo. Era aclarar eso, que no quería dejarlo así porque no es la misma cobertura que tiene la China y la de Astra. Era eso, gracias. Por lo menos yo he dicho todo el tiempo que es la de AstraZeneca, que llegó esta noche, que viene desde la China. Incluso la China había dicho recientemente que ellos no iban a importar hasta que no terminaran con su vacunación. Usted sabe que, perdón, los indios habían dicho que ellos no iban a importar hasta que no terminaran. Los indios son como 1000 y pico de millones, pero aparentemente se dieron y esta noche llegaron desde la India esta vacuna de AstraZeneca. Waldo, ¿usted cree en teoría de conspiración con relación a la génesis de este virus? No voy a especular. Yo entraría en la especulación porque nadie tiene esa respuesta. Y yo soy el presidente del Colegio Médico Dominicano, no me gusta entrar en especulaciones. Yo entro en cosas académicas acabadas, no especulo. Sí, muy bien. Pues nosotros le damos las gracias, Waldo, por haber... Sobre el tratamiento, sobre el tratamiento finalmente, sí. Hubiese sido bueno que los médicos han aprendido mucho a manejar la enfermedad. Y ciertamente la enfermedad, la mortalidad ha disminuido gracias a esa gran experiencia que han acumulado los médicos, ese gran trabajo tesonero que vienen realizando. Y naturalmente a la aparición de nuevos medicamentos, que aunque no existe ningún medicamento que cure la enfermedad de manera absoluta, sí que la hacen más tolerable y con muchos menos efectos. Por ejemplo, ya en este momento el tratamiento es mucho más agresivo desde el principio. Hay personas que se enferman y no tienen ninguna sintomatología, eso no se, ni cuenta se dan, eso no van a necesitar nada. Pero ahora se está haciendo mucho más agresivo. La gente se toma en su casa su ivermectina, pero desde que llega a donde el neumólogo le cae arriba de manera agresiva con unos esquemas, dependiendo, le manda su tomografía, le pone su vitamina C, zinc, B, y le están poniendo temprano este antiviral que es el favipiravir. Mire, el favipiravir es un medicamento magnífico y ha disminuido mucho los internamientos y los casos graves de COVID, combinado con los esteroides, la desametasona y los anticoagulantes. Y si la situación se agrava mucho y necesita ya internamiento, le están poniendo ya el tocilizumab, que ese sí es más viejo y que lo conoce todo el mundo. Pero el favipiravir temprano ha venido a resolver un problema serio y ha disminuido mucho los casos de internamiento. No cura de manera absoluta la enfermedad, pero sí disminuye de manera importante la carga viral. No es lo mismo tú tener 1000 millones de virus en el cuerpo que tener
de 500 millones. Son cosas muy diferentes. Los efectos, entre más carga viral usted tiene, mucho más efectos secundarios en su organismo usted recibe. Entonces, hoy tenemos una mortalidad más disminuida a nivel mundial. Es como consecuencia del aprendizaje que han tenido los médicos y de esos medicamentos nuevos que han aparecido. Ya con lo de la vacuna, el COVID va a recibir un gran impacto negativo, y esperamos, porque para que se estabilice el mundo con este tema de la vacuna, yo le calculo 2 años. 2 años. Las grandes potencias están acaparándolo todo. Y esto va para que haya una estabilidad en cuanto a la vacuna, yo va diciendo 2 años. Este año va a ser más difícil. La proyección en nuestro país es de vacunar 7.8 millones de dominicanos de aquí a diciembre. Y yo le doy un año más, porque muchos países pobres no van a recibir la vacuna con tiempo. Y es donde la OMS tiene que intervenir para que África y esos países pobres reciban su vacuna. Ojalá que se aumente la productividad, el problema de oferta y de demanda. En este momento la demanda es demasiado y la oferta es poco, lo que el Neto Cruz conoce como rentabilidad. Y nosotros esperamos que de aquí a 2 años haya una cierta, ya la estabilidad comienza a verse a finales de año y ya de manera más marcada dentro de 2 años. Ese comentario quería hacer. Excelente, doctor Waldo. Muchas gracias por su participación. La tertulia es un foro de discusión para aprender y para encontrarle solución a los problemas. Y fíjese que gran parte de gente que usted conoce, que son médicos, son miembros de la tertulia que han participado hoy aquí. Le damos las gracias, don Waldo. Gracias a ustedes por invitar al Colegio Médico Dominicano y muchos amigos, todos lo conozco, todo lo que me presentaron. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias y seguimos en contacto. Buenas noches. Y buenas. Sí.